En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación. Y lo que haremos será empezar a ver la interfaz Map en Java. Esta interfaz, como ya vimos, forma parte del Java Collections Framework y estaba completamente desligada de la interfaz Collection. En este caso, la interfaz Map utiliza dos genéricos, representados por la K y la V, lo cual nos proporciona una estructura de datos para almacenar pares clave-valor. La K representa la clave de key y la V representa el valor de value. Entonces al final tenemos una colección con pares de objetos. Tanto los genéricos K como V deben ser clases y se podrán utilizar tanto tipos primitivos como objetos que hayamos podido crear. Y la particularidad que tiene esta interfaz es que las claves, representadas por la K, deben ser únicas, mientras que los valores pueden estar duplicados. Y bien, dicho esto, veamos en detalle el funcionamiento y las distintas implementaciones que tiene la interfaz Map en Java. Y bien, tal y como hemos comentado en la introducción, esta interfaz Map es parte del Java Collections Framework y es una estructura que nos permite almacenar pares clave-valor. Tanto la clave como el valor serán clases de Java. Si queremos almacenar tipos primitivos, tanto en la clave como en el valor, deberemos utilizar las clases envoltura. Si por ejemplo queremos utilizar enteros, deberemos utilizar la clase integer. Si queremos utilizar char, pues la clase character. Y algo importante respecto a esta interfaz es que no está relacionada con collection de forma directa. Por lo tanto, no implementa directamente la interfaz iterable y como consecuencia no tenemos un iterador propio de la interfaz map. Sin embargo, como veremos a través de ejemplos, podemos obtener ese iterador a partir de las claves, ya que realmente estas claves, al ser únicas, las podemos convertir en un set. Y ese set de claves, al implementar collection, me ofrece ya el método iterator. Y siempre que tengamos un objeto de tipo map, cada clave estará asociada con un valor. Y las claves, muy importante, deben ser únicas. Y aquí dependerá del tipo de objeto que forme esa clave. Si son tipos primitivos, no deberemos hacer nada, pero de nuevo, si utilizamos una clase que hayamos creado, deberemos indicar de algún modo cómo se diferencia una instancia de esa clase de otra. Y para ello, recordad que teníamos tanto los métodos equals, como hashCode, como compareTo, dependiendo del tipo de implementación que se haga. Recordad que siempre que trabajemos con tablas hash, se utilizarán el método equals y el método hashCode, mientras que si implementamos estructuras basadas en árboles, lo que se tendrá en cuenta para determinar si dos instancias de una misma clase son distintas es el método compareTo. Entonces, por ello, esta K y esta V, ambos son genéricos que me determinarán la clase de los objetos que tenemos tanto en la clave, el key, como en el value, la V. Y abajo tenemos una serie de ejemplos de implementación de esta interfaz. En primer lugar, creamos un mapa que estará formado por claves de tipo carácter y por valores de tipo entero, al cual llamaremos letras y utilizaremos la implementación hashMap. Luego tendríamos un mapa similar, pero en este caso utilizando como claves strings y de nuevo como valores enteros. Entonces, en estos dos primeros maps no se podrá repetir un mismo carácter dentro de ese map ni una misma string dentro de ese map. Y luego abajo tenemos tres ejemplos adicionales, en este caso creando un mapa, el cual como clave tendrá una instancia de un alumno. Esto es perfectamente válido, ya que podemos incluir cualquier clase, tanto como clave como valor. Entonces, en este caso estamos almacenando alumnos y a cada alumno le asociamos un double. A este mapa le llamaremos notas.prg y lo implementaremos como un linked hash map. Este map lo utilizaremos para almacenar las notas de programación de una serie de alumnos. Y luego tendríamos un map muy similar, pero en este caso, como valor, he puesto un array list de doubles. Y esto es perfectamente válido. A este tipo de mapa le he llamado notasDum, lo implementaremos como un three map y lo que haremos será guardar para cada alumno una lista de notas que se corresponderán con las notas de los distintos módulos de DAM. Y finalmente, bajo de todo tenemos un último ejemplo que es similar al de arriba, pero en este caso creamos el array list con instancias de una clase que se llama calificación.
Esto a su vez me permitirá asociar a cada valor de tipo double una string con el nombre del módulo al cual pertenece esa nota. Si por ejemplo tenemos 7 notas de 7 módulos, aquí en este caso tendríamos las 7 notas, pero no sabríamos de qué módulo es cada nota. Sin embargo, si utilizamos una clase auxiliar, podríamos asociar en esa calificación a la nota una string. E incluso se podría utilizar aquí de nuevo un map. Pero bueno, de momento no profundizaré más en esto, ya que en los siguientes vídeos vamos a ver de forma detallada cada una de estas implementaciones. De hecho, en el siguiente vídeo utilizaremos estos dos primeros mapas para obtener tanto la cantidad de veces que aparecen las distintas letras en una string, como para contar las distintas veces que aparece cada palabra en una string. Y en otros vídeos utilizaremos los maps debajo, utilizando instancias de la clase alumno para asociarles tanto una nota como un ArrayList de notas, como un ArrayList de instancias de una clase adicional que crearemos llamada calificación. Pero eso, como digo, ya lo haremos más adelante. Y aquí a la derecha podéis ver el árbol de herencia con las principales clases que implementan esta interfaz map. Tendríamos el hashTable, hashMap, luego linked hashMap, que hereda de hashMap, y luego abajo tendríamos el 3map. hashTable, hashMap y linked hashMap implementan únicamente la interfaz map, mientras que 3map implementa, además de la interfaz map, dos subinterfaces que son shorted map y navigable map. De hecho, esta estructura es muy similar a la que vimos con la interfaz set, ya que únicamente cambian el concepto de map por el concepto de set, como eran el hashSet, el linked hashSet y el 3set. Y bien, para que veamos las diferencias entre cada una de estas clases, pasemos a la siguiente diapositiva, donde podemos ver una breve descripción de cada una de estas clases que implementan la interfaz map. En primer lugar tendríamos el hashMap. Esta implementación utiliza una tabla hash para almacenar los pares clave-valor, lo cual, como ya hemos explicado muchas veces a lo largo de la unidad, no garantiza un orden específico al insertar los elementos. Y esta tabla hash ofrecerá un rendimiento constante en tiempo de ejecución para las operaciones básicas, lo cual es rapidísimo, ya que realmente el coste de estas operaciones no aumentará de forma significativa a medida que crece el hashMap. Es decir, podemos tener un hashMap con 100 elementos y otro hashMap con 1.000.000 de elementos y prácticamente el coste de estas operaciones básicas será el mismo. Y de nuevo insisto en lo que digo en muchos vídeos, si no sabéis lo que es una tabla hash, ni lo que es un árbol binario de búsqueda, os recomiendo que veáis el primer vídeo de esta unidad, ya que se explicaron las estructuras de datos más utilizadas en computación y es muy importante entender cómo funcionan estas estructuras si queréis conocer en profundidad cómo se almacena la información cuando utilizamos este tipo de clases. Bien, y luego tendríamos el linked hashMap, que es una extensión del hashMap que hereda de hashMap y además utiliza una lista enlazada para mantener el orden de inserción de los elementos. Entonces aquí sucede lo mismo que en el linked hashSet. Como se debe implementar de forma adicional el funcionamiento de esta lista enlazada, el rendimiento del linked hashMap es ligeramente inferior al hashMap. Por ello, si no es necesario mantener el orden de inserción, siempre va a ser mejor utilizar un hashMap. Y luego por otra parte tendríamos el 3map, que en este caso se basa en una implementación de map, pero utilizando un árbol binario de búsqueda autobalanceado, llamado también árbol red-black. Esta estructura es muy similar al 3set y lo que hace es mantener estos pares clave-valor naturalmente ordenados. Entonces, este orden natural, si son tipos primitivos y son de tipo numérico, se ordenarán de menor a mayor. Si son strings, se ordenarán de forma alfabética. Y si se utiliza cualquier otra clase que hayamos creado, deberemos obligatoriamente implementar el método compareTo o proporcionar un comparador, ya que en ese caso deberemos indicar cómo se ordenan dos instancias de una misma clase. Esta implementación será exactamente igual que como la vimos en los vídeos anteriores cuando utilizábamos de ejemplo la clase alumno. Un alumno lo podíamos ordenar por edad, por nombre o por NIA. Entonces obligatoriamente deberemos indicar en qué orden queremos que se vayan almacenando esos pares clave-valor. Por ello es obligatorio o implementar la interfaz comparable o crear una clase auxiliar que implemente la interfaz comparator y pasársela al constructor de esta clase 3map. De todos modos, esto lo veremos con mucha más profundidad en un vídeo dedicado en exclusiva al 3map. Y algo importante es que este 3map no permite claves nulas y ofrece un rendimiento de tiempo logarítmico para las operaciones básicas.
que como ya se ha explicado muchas veces, aunque es un buen rendimiento, el hashmap es muchísimo más rápido. Sin embargo, el threemap mantiene los elementos ordenados. Entonces, en ocasiones puede que no sea útil utilizar esta clase. Y finalmente tenemos el hashtable, que utiliza una tabla hash, de nuevo, para almacenar los pares clave valor. Pero esta clase está desde la versión 1.0 de Java y se considera obsoleta. Entonces no se debe utilizar, ya que la implementación más nueva y más flexible es el hashmap. Por ello se debe evitar utilizar este hashtable y utilizar el hashmap. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver algunos de los métodos más importantes que tiene esta interfaz map. El primero de ellos es el put. Este método recibe una instancia de la clave y una instancia del valor. Estas instancias deberán ser del tipo que le hemos indicado en el map. Si el map está formado por enteros y por strings, la key deberá ser un entero y el value deberá ser una string. Y este método nos devolverá una instancia del tipo del genérico v. En este caso, si fuera una string, el método put devolvería una string, pero la devolvería siempre y cuando esa clave ya exista en el mapa, ya que lo que hace put es asociar un valor con una clave. Aquí no estamos añadiendo, ya que si la clave ya existe, el valor antiguo se reemplaza por el nuevo y se devuelve. Sin embargo, si la clave no existe, se agrega un nuevo par clave-valor al mapa. Pero como digo, no siempre lo agrega. Si ya existe, ese valor es reemplazado. Por ejemplo, si en el map tuviéramos ya una key, cuyo valor numérico de la key fuera un 1 y el valor fuera una string formada por 3 A's, si yo luego hago un put pasándole un 1 y luego como segundo parámetro la letra B 3 veces, ese valor AAA que aparecía asociado a la key 1 desaparecerá y será sustituido por BBB. Y este método, el put, al hacer ese cambio, devolverá AAA, que se corresponderá con el valor antiguo antes de hacer esa sustitución. E importante, si la clave no existe, se agrega el par clave-valor y el método devuelve un null, ya que como no había un valor previamente, se interpreta que ese valor anterior era nulo, por ello devuelve null. Luego tendríamos el método get, que recibe una clave y devuelve un valor. Entonces le pasaremos una key que será buscada dentro de todas las claves de ese map y si encuentra esa key me devolverá el valor correspondiente a esa clave. Entonces por ello me devuelve una instancia del genérico v correspondiente al tipo valor de ese mapa. Si esa clave no existe, me devolverá un null. Luego tenemos el remove, muy similar al de arriba, recibe una key y devuelve un value. En este caso elimina el par clave-valor asociado a la clave que le pasamos como parámetro. Entonces, si lo consigue eliminar, me devolverá el valor de ese par que ha sido eliminado. Si no existe la clave, de nuevo el método devolverá un null. Luego tendríamos también el método containSkey, el cual recibe una clave y me devolverá un booleano que me indicará si esa key existe en el mapa o no. Lo mismo tendríamos para el value, con el método containSvalue, recibirá una instancia del genérico v y comprobará si en el mapa hay algún valor idéntico al que recibimos como parámetro. Si encuentra algún valor que coincide, devuelve un true, de lo contrario, un false. Luego tendríamos el clear, que elimina todos los pares clave-valor del map. Y luego aquí tenemos un método muy interesante, que es el getOrDefault, que recibe una key y un valor por defecto. Este método devolverá un valor del tipo value y se utiliza para recuperar el valor asociado a una clave en el mapa, pero si la clave no está presente, el método devolverá este default value. La diferencia con el get que tenemos arriba es que este get devuelve null si no encuentra la clave, mientras que este getOrDefault, si no encuentra la clave, devolverá el segundo valor que hemos pasado como parámetro. Y este método, como veremos, es muy útil en ciertas ocasiones. De hecho, veremos varios ejemplos en las siguientes diapositivas. Luego tendríamos el método keySet, que nos devolverá un set formado por instancias del genérico k. Es decir, si tuviéramos un mapa formado por claves de tipo integer y valores de tipo string, me devolvería un set de enteros. Ese set tendría todas las claves de ese mapa. Y al igual que tenemos el keySet, tenemos el values, que en este caso me devolverá una colección con todos los valores de ese mapa. Y luego tendríamos también el método entrySet, el cual nos devolverá un set formado por todos los pares clave-valor del mapa, y estas claves tipo valor estarán representados como objetos de tipo map.entry, que realmente es un par clave-valor.
Y bien, ya para terminar, vamos a ver distintos ejemplos de uso de estos métodos a partir de una de las implementaciones de map, en este caso a través de un hash map. Aquí lo que haremos será almacenar distintas notas asociadas a un alumno. Entonces, para ello crearemos un map formado por keys de tipo string y valores de tipo double. Y aquí se deberá tener en cuenta que estas strings deberán ser únicas, es decir, no podremos tener dos alumnos con el mismo nombre. Entonces, una vez creado este hash map, al cual le llamamos notas de alumnos, luego agregamos una serie de pares clave-valor, representados por strings y por doubles. Estos pares asociarán a cada string una nota de tipo double, y para ello utilizaremos el método put, que tal y como hemos dicho antes, lo que hace es comprobar si existe esa clave, y si existe, la sustituye. De lo contrario, si la clave no existe, añade el par. Por lo tanto, en este primer caso, como no hay ninguna clave todavía, añadirá a Tim con una nota de 9,7. Luego de nuevo haremos un put, el cual añadirá a Bob con una nota de 8,5. Luego haremos lo mismo con John, cuya nota será 7,8, pero en la siguiente instrucción de nuevo hacemos un put pasándole como clave a Bob y el valor un 8,8. ¿Qué sucede en este caso? Que como ya hay una clave idéntica, ya que el segundo elemento que hemos insertado tenía como clave Bob, entonces lo que hará será sustituir el valor anterior por el actual. Por lo tanto, Bob ahora tendrá como nota un 8,8 y ese 8,5 desaparecerá, aunque en última instancia el método put devolverá ese valor. Entonces podríamos asignar a este put una variable de tipo double y almacenaría el 8,5, aunque a partir de ahora en el hash map Bob tendrá de nota un 8,8. Y a continuación tenemos 4 puts que en este caso utilizan a su vez el método getOrDefault, que es un método que puede resultar muy útil en ciertas ocasiones. Veamos qué haría este primer getOrDefault. Fijaros que aquí tenemos un put sobre las notas de los alumnos, donde en primer lugar estamos indicándole la clave, en este caso Bob. Esa clave ya existe. Por lo tanto, esta segunda parte deberá devolverme un double, que será asignado a Bob y reemplazará ese 8,8 que teníamos antes. Entonces, la parte que tenemos a la derecha de la coma, lo primero que hace es invocar sobre el hash map al método getOrDefault, pasándole la clave Bob y luego un 0,0. Este getOrDefault lo que hace es devolverme el valor correspondiente a esta clave, si existe. Y si no existe, me devuelve un 0. Pero como en este caso la clave Bob existe, me devolverá el valor de esa clave, que como hemos visto antes ha cambiado de 8,5 a 8,8. Por lo tanto, toda esta parte antes del más me devolverá un 8,8. Y como tenemos un más 1, se resolverá esa suma. Por lo tanto, en Bob se almacenará como valor un 9,8, ya que estamos haciendo un put sobre la clave Bob. Y luego en la instrucción de abajo haremos algo muy similar, pero respecto a John. Hacemos de nuevo un put sobre la clave John, que ya existe. En principio tenía de nota un 7,8, pero ahora será sustituido por el valor que me devuelva la parte de la derecha de la coma. Aquí de nuevo utilizamos el getOrDefault, pero pasándole como clave cal. ¿Qué sucede en este caso? Que cal no existe como clave en el hash map notas de alumnos. Por lo tanto, no me puede devolver un valor relacionado con esa clave. Por ello, me devuelve el valor por defecto, que es un 5. Entonces, la parte a la izquierda del más me devuelve un 5. Luego se suma 1, en total 6, que será lo que asignaremos a la clave John. Y luego abajo tenemos 2 puts adicionales, en este caso utilizando la clave cal. Esta clave todavía no había sido insertada en el hash map. Por lo tanto, no sustituye a ninguna otra clave y se le asignará el valor que me devuelva esta parte a la derecha de la coma. Aquí de nuevo hacemos un getOrDefault de Bob. Si existe la clave, me devuelve el valor de la clave Bob y si no, me devolvería un 5. Si no hubiera existido Bob, cal tendría de nota un 5, pero como sí existe la clave Bob, me devuelve el valor de esa clave y es asignado a la clave cal. Como Bob había sido cambiado aquí arriba y tenía un 9,8 de nota, a cal también se le asigna un 9,8. Y finalmente tenemos sobre cal un nuevo put utilizando el getOrDefault, pero en este caso recibe la clave Sam, que no existe. No hay ninguna clave en el hash map notas alumnos que coincida. Por lo tanto, el método devolverá el valor por defecto, que es un 0.
Entonces la parte a la derecha de la coma me devolverá un 0. Entonces esta clave cal, como ya existía, pasará de 9,8 a 0, ya que el put, si la clave existe, lo que hace es sustituir el valor y devolver el valor antiguo. Entonces cal finalmente tendrá como valor un 0, y a este método, si le asignáramos una variable de tipo double, me devolvería un 9,8, que era la nota antigua que tenía cal. Bien, y en esta segunda parte tenemos un ejemplo de cómo podemos recorrer una colección de tipo map. En primer lugar tenemos un println notas alumnos y luego un bucle for each. Este bucle for each lo que utiliza a la derecha de los dos puntos es el método entrySet. Este entrySet, como hemos dicho antes, me devolverá una colección de tipo set con entradas de tipo mapEntry formadas por esos pares. Entonces en cada iteración tendremos en la variable pares un par de ese hashmap sobre el cual podremos extraer tanto la clave como el valor. Entonces dentro de ese for each tendremos un println que me mostrará la nota de espacio concatenado con pares.getKey, que me devolverá la clave, en este caso el nombre del alumno. Entonces me dirá la nota de Tim es, y luego lo concatenará con la variable pares.getValue, que me devolverá el valor asociado a la clave Tim. Entonces en cada iteración me dirá, pues la nota de Tim es 9,7, la nota de Bob es la que sea, y así uno a uno me imprimirá cada uno de esos pares indicándome tanto el nombre como la nota. Y finalmente aquí abajo tenemos ejemplos de uso de otros métodos, como por ejemplo el keyset. Este println me mostrará alumnos dos puntos, y luego a través del hashmap.keyset me devuelve el set de claves. El set de claves en este caso son los nombres de los alumnos, y luego utilizamos el método toString para que me muestre todas esas claves en formato string. Entonces lo que hace es, a través de unos corchetes y separados por comas, imprimirme cada una de esas strings. Aunque realmente este toString aquí sobra, porque siempre que pongamos en un println un objeto, al final se utiliza el método toString. Por ello lo voy a quitar, ya que es innecesario. Así mejor. Aquí me mostraría pues alumnos, dos puntos y entre corchetes esos cuatro alumnos, Bob, Cal, John y Tim. Importante que aquí no se garantiza el orden de inserción ni están ordenados en base a nada. Simplemente me muestra las distintas claves y ya está. Y luego en último lugar tenemos un println que me muestra la nota media de los alumnos que tenemos en el hashmap. Para ello creamos una variable auxiliar llamada sumanotas y luego a través de un bucle for each, con el método values a partir del hashmap, obtenemos los distintos valores almacenados en ese hashmap. Entonces en cada iteración se guarda cada valor en la variable nota y se va acumulando sobre la variable sumanotas. Cuando termina este bucle for each tenemos en sumanotas cada una de las notas del hashmap sumadas. Entonces para terminar imprimiríamos nota media concatenado con sumanotas dividido entre notas de alumnos.size. Como tenemos el total de notas, simplemente sería dividirlo por la cantidad de notas que hay en el hashmap. Entonces finalmente me mostraría nota media, dos puntos, y la nota media obtenida a partir de cada una de las notas de los alumnos que hay en el hashmap. Y bien, ya para terminar, veamos este mismo ejemplo en Visual Studio Code, donde tenemos exactamente el mismo ejemplo de la última diapositiva. Si lo ejecutamos, podemos comprobar que los datos coinciden con los que hemos visto en la presentación. La nota de Bob termina siendo 9,8, la de Cal 0, John un 6 y Tim 9,7, que realmente es el único al que no le hemos cambiado la nota. Luego a través del entrySet obtenemos las claves de ese hashmap y finalmente tenemos la nota media. Y aquí, por ejemplo, este put, tal y como hemos dicho antes, realmente como está modificando el valor de una clave, el método a su vez me devuelve el valor antiguo. De hecho, si esto lo pongo dentro de un systemao.println y pongo nota anterior de Bob, ahora si lo ejecutamos de nuevo, antes de notas alumnos tenemos la nota anterior de Bob, que en principio era 8,5, pero este put ha cambiado el 8,5 por un 8,8. Entonces el método me devuelve la nota anterior, que sería esta de aquí. Y si, por ejemplo, esto lo hiciéramos sobre una clave que no existe, por ejemplo, si aquí en vez de Bob le ponemos Paul, y aquí ponemos Paul realmente antes no existía, se insertará, pero el método me devolverá un null. Si lo ejecutamos, nota anterior a Paul, un null, y ahora tenemos también a Paul. Y Bob, como no ha sido cambiado, tenía 8,5, pero aquí, al incrementarlo en 1, termina teniendo un 9,5 de nota.
Y ahora evidentemente al tener una nueva nota, pues la nota media cambia. Y bien, lo voy a dejar como estaba. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo veremos con más detalle el funcionamiento de la clase HashMap en Java.